Lo que vengo a presentar eh, a Coreco es justamente cómo es que el consumo, gran motor de la economía, puede estar dividido entre la población. Eh, ¿Cuáles son los impactos que podría tener, ¿no? Alguna política económica? Acordémonos que como economistas la política económica pues tiene básicamente dos vertientes. Una primera que es la vertiente fiscal, donde lidera el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, y otra vertiente que es el Banco Central, que es la política monetaria, ¿no? Son dos entidades, o más que entidades, una entidad en realidad que es el banco, autónomo, pero un ejecutivo que tiene la capacidad de gastar, ¿no? De generar bienestar en la economía a través del gasto público, de la inversión pública. Entonces, un poco el escenario de esta presentación es cómo es que el consumo hacia adelante puede diversificarse, ¿no? Cómo es que los agentes heterogéneos consumen de distinta manera. Y para un poco ver los impactos del consumo o sobre el consumo de una política económica, me voy a centrar básicamente en la política monetaria, ¿sí? Y les daré un poco el puntillazo inicial para trabajos posteriores, quienes deseen hacia adelante tener una mejor visión al respecto. Entonces, este trabajo, presentación, lo he titulado Heterogeneidad en el consumo y los impactos macrorregionales post-pandemia. ¿Cómo es que debería hacia adelante observarse el consumo tras algún impacto que pueda derivarse de la política monetaria principal? ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo lo que les quiero presentar es primero un problema central. ¿En qué me baso para poder entender la heterogeneidad que existe en los agentes? Los agentes consumen de distinta manera y por ende el impacto que pueda tener cualquier política económica, sea fiscal o monetaria, sobre el consumo importa. ¿Por qué es importante en principio este trabajo? Es importante porque casi la gran mayoría de trabajos que se dieron entre los 80s, 90s, ya a inicios del 2000, ya entra otra vertiente. En realidad, la gran mayoría de los trabajos de teoría económica se centraban solamente en un agente económico, que era un agente representativo. Bueno, en ese sentido, lo que estoy tratando de hacer acá es observar la heterogeneidad. ¿Qué pasa cuando no solamente hablamos de una persona, sino de dos tipos de personas distintas? Y esas personas lo voy a denominar como un agente, como una familia, ¿sí? Luego voy a derivar un poco los antecedentes que podría tener la política monetaria de consumo, y eso evidentemente tener la visión de cómo es que esta política monetaria incentiva el consumo hacia adelante. Después un modelo, donde este modelo lo distingo entre dos tipos de agentes, como son los ricardianos y los keynesianos. Luego algunas ecuaciones generales de equilibrio para ver luego los resultados de la calibración, los choques que podría tener en el tiempo o el choque que podría tener el consumo ante cualquier choque exógeno, que puede ser tasas de intereses internacionales, productividad, ¿no? Tipo de cambio real, por ejemplo. Y luego ver un poco la descomposición de varianza. Pero añadido a eso, también quiero mostrarles una metodología que puede servir para la parte empírica, ¿no? Que es estos modelos de panel data o datos de panel con vectores autorregresivos o los VAR. Hay algo más avanzado que son los bayesianos,
pero lo abordo básicamente en estos modelos de equilibrio general con los estocásticos, estos modelos de equilibrio general, dinámico y estocástico, con algunas calibraciones a través de los bayesianos. Y luego de esto, ver los principales resultados de estos choques de política monetaria, ¿sí? Y conclusiones en tiempo real. Bueno, iniciamos. En principio lo que quiero hacer es un poco motivar esta presentación. Nosotros sabemos de que la política monetaria tiene como instrumento la tasa de interés referencial y que es la que maneja el Banco Central para tal vez motivar al PBI, que es el crecimiento económico, que está guiado por 5 variables. Y si quieres verlo, por 4 variables. Pero vamos, que sean 5. Consumo, inversión, gasto, exportaciones e importaciones, y si las juntas son las exportaciones netas. Bueno, entonces el Banco Central lo que hace es motivar al consumo, que es casi el 60 o 70, o casi en algunos países el 80% de la economía total. Es lo que explica sobre la economía. El consumo explica casi un 60 u 80% a la economía. Un consumo que se cae, normalmente va a pasar de que tu economía se va a caer. ¿Okay? Pero al ladito, secundándolo, está la inversión privada. Y esta inversión privada también es motivada por la tasa de interés. Entonces tú tienes dos grandes motores, que es el consumo y la inversión, motivada por una tasa de interés. No tanto el gasto público, porque el gasto público en los modelos son exógenos. ¿Y por qué? Básicamente porque el gobernante de cualquier país pues puede incrementar las políticas sociales de una manera excesiva o casi nada. Entonces, es algo que tú no lo prevés en el modelo. ¿Ok? Y bueno, estos modelos básicamente se centran en modelos heterogéneos. Yo me voy a centrar en un modelo de dos agentes, los más conocidos, o los más simples de heterogeneidad, los llamados TANG, Two Agent Neo-Keynesians. ¿Por qué? Porque acá abordo precios rígidos. Hay modelos anteriores a ellos que pues, están estos, los New Keynesian, Dynamic, Stochastic Models, ¿no? Pero en este caso, la literatura ha avanzado un poquito más y ha entrado ya a un campo como, por ejemplo, los HANC, ¿no? Los agentes heterogéneos. ¿Okay? Y luego lo que quiero ver es que a través de este modelo, cómo es que cualquier cambio en la tasa de interés referencial, productividad o tasa de interés internacional tiene un impacto sobre el consumo, el PBI, la inflación, inversión, deuda, tipo de cambio. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, algunas preguntas básicas, un poco para entrar ya en concreto a la motivación de esta presentación. Como nosotros sabemos, las estadísticas nos demuestran muchas cosas y hay que aplicarlas, hay que recoger esas estadísticas para observar un poco la política económica. Bueno, en mi caso, lo que estoy tratando de hacer es que este consumo se divida en tres tipos de personas, ¿ok? Una primera persona que es dueña de una vivienda, una segunda persona que es deudora, ¿no? que ha obtenido una deuda hipotecaria y que es deudora, y una tercera que es un arrendatario, es decir, aquella persona que alquila un predio, ¿ok? Y no está tan jalado los pelos si uno quiere ver la política monetaria a través de este tipo de clasificaciones de familias. Hay algunas literaturas que hablan sobre esto. Y de hecho en el Perú, hasta el 2020, la mayoría de personas cuentan con una vivienda propia, casi el 73-74%. Luego sigue aquellas que han sido seguidas por otro hogar o institución, y un poquito más allá está la casa alquilada, es decir, las personas que en este caso entran como familias arrendatarias, ¿no? Pero lo que más sorprende es que casi el 0.5%
solamente está para las personas que se han endeudado con un crédito para comprar una vivienda a plazos. ¿Okay? Entonces, esas cositas hay que analizarlas bien, porque si vamos a dividir en tres familias, la primera son los propietarios, la segunda son aquellas que alquilan un predio, y las terceras, que son muy, muy pequeñas, son aquellas que son personas o familias que han solicitado un crédito hipotecario. ¿Okay? Entonces, ahí entra a tallar la política monetaria, porque, vamos, estamos hablando de una familia que tiene un crédito hipotecario que cualquier cambio en la tasa de interés va a afectarle en su deuda. ¿Okay? Y esto se entiende, esta baja tasa se entiende porque la profundización de los bancos, del sistema financiero en general, es muy baja. ¿Okay? Y bueno, acá hablo un poco sobre la motivación de varios, sobre la heterogeneidad de los ingresos, Tabakey, Ockler, de Bertoli, Galí, Kaplan, que habla sobre la heterogeneidad y el mercado financiero, Ayigari, sobre los que no acceden a este sistema y solamente pueden consumir sus ingresos. Es decir, lo que yo gasto es básicamente porque me está pagando solamente esta empresa, más no tengo la posibilidad de entrar a un banco y pedir un préstamo. Yapelí, Pistaferri, habrán justo un poco sobre estas propensiones marginales a consumir, que son distintas en las sociedades. Y ahora lo vamos a ver. Acá les muestro un poco la profundización del sistema financiero. Como ustedes pueden ver acá, el Perú, dentro de los créditos totales, el 2008 al 2018, el 2008 pues es aproximadamente 30 o un poco menos, pero al 2018 ya sube a 36. Pero países como Chile o Panamá prácticamente están, o toda su población está focalizada en temas de crédito, por ejemplo. Sus consumos son muy fuertes y tienen mucha ayuda del sistema financiero a través del crédito. Y en el caso de los depósitos, igual. La gente no confía mucho en los bancos y dice, bueno, mejor lo dejo en mi colchón y nada, no me den una tasa de interés, yo quisiera tenerlo nada más donde está mi colchón bien resguardado mi dinero. ¿Ok? Y otras economías, sin embargo, como Chile, vuelvo a reiterar, y Panamá, creen muchísimo en el sistema financiero, ¿no? Y estas son un poco las propensiones marginales a consumir, ¿no? Miren a las personas, y esto es Perú, miren a las personas que son no pobres, ¿ok? Miren a las personas que son pobres y miren a las personas que son pobres extremos. Lo peculiar es que, bueno, yo en realidad encontraría casi lo mismo entre pobre y pobre extremo, pero no tanto en no pobre. Aquellas personas que no son pobres o consideradas no pobres, vuelvo a reiterar, acá es importante señalar de que una persona que no es considerada pobre es porque ha superado la línea de pobreza, y estamos hablando de cerca de 380 soles aproximadamente. Una persona mensualmente que gasta por debajo de 380 soles, estamos hablando de que es considerado pobre. Pero si consume 381 soles, pues en realidad estamos hablando de que no es pobre. ¿Okay? Entonces esas personas están por acá, por ejemplo, ¿no? Las que consumen por encima de los 380 soles mensuales. Y los que consumen mucho más están por acá. Entonces, claramente acá ustedes tienen como una especie de nebulosa, ¿no? Donde en realidad las propensiones marginales son casi iguales. Es decir, una persona que está en este espacio es casi igual a esta persona que está en este espacio. O por acá, por poner un ejemplo mejor, por acá. Es decir, los que están en el percentil de la mediana del 50% de los ingresos no tienen mucha diferencia de aquellos que tienen 80% del ingreso. ¿Ok? Es decir, destinado a su consumo. ¿Ok? Y acá está la propensión. Acuérdate que la propensión marginal a consumir significa qué tanto cambia
mi consumo respecto al ingreso, ¿no? ¿Qué tanto yo consumo del total de mis ingresos para o destinado al consumo? ¿Sí? Si yo gano 1.000 soles, esta persona que está acá tiene cerca de 0,5, ¿no? Entonces estamos hablando de que si yo gano 1.000 soles, esta persona que está acá está gastando 500 soles. Una persona que gasta, por ejemplo, o que tiene ingresos de 1.000 soles y que está acá, gasta prácticamente todo, ¿no? O el 80%. Personas que ganan 1.000 soles acá, ¿ok? Destinan casi el 0,3%, es decir, 300 soles. ¿Ven la diferencia? Una persona que acá está considerado rico, acá están los ricos, gastan cerca de 300 soles, de 1.000 soles de ingreso, y esas personas que no son ricas, que están muy pegadas casi a la línea de pobreza, pues en realidad de los 1.000 soles que ingresan, gasta casi 950 soles, ¿no? Entonces, esa visión, o lo que ustedes pueden ver acá, es que en realidad existe desigualdad. Y eso es lo que trata un poco esta presentación de cómo es que a partir de la desigualdad que nosotros observamos, las políticas económicas pueden ser efectivas o no. Yo no trato acá la política fiscal, sino la política monetaria. Entonces, la política monetaria versus el consumo. Entonces, acá hay una serie de documentos, ustedes los pueden hallar, desde Hughes, Ospina, Acemoglu, Postel-Minay, Galí, Coibón, Billy, o Bilbie, perdón, Galí, Ockler, Kaplan, que es uno de los referentes actualmente en agentes heterogéneos. Vamos al modelo. Acá lo que presento son los modelos ricardianos y no keynesianos, o no ricardianos. ¿Okay? Ricardianos, un poco los conceptos que nosotros tenemos dentro de la teoría económica es que los ricardianos basan su consumo en función a qué tanto pueden prever hacia adelante. Si hay, por ejemplo, un cambio de tasas impositivas de parte del gobierno, entonces lo que voy a hacer es, para no tener o decrecer mi consumo, lo que voy a hacer hacia adelante es agarrar un poco de mi ahorro para que ese consumo no caiga, hasta que nuevamente la tasa impositiva que me incrementó el Estado regrese a su número normal y ya nuevamente puedo consumir lo que normalmente yo consumo. O sea, no altero mi consumo. Lo que te dicen los ricardianos es que ellos no pueden o tienen la posibilidad de hacer un efecto sustitución en el tiempo, ¿ok? A través del ahorro y a través de la previsión hacia adelante de qué es lo que puede hacia adelante o cuál es la trayectoria del consumo para que luego, cuando ya la tasa impositiva baje a sus niveles normales, pues evidentemente consumir lo que normalmente consumimos, ¿no? Y los keynesianos. Los keynesianos no tienen ese efecto, ¿no? Simplemente tienen el ingreso igual a su consumo. Y es lo que nosotros vimos en esa propensión marginal al consumo. Entonces, ricardianos y keynesianos, vuelvo a reiterar, estos tienen efecto de sustitución y los keynesianos no tienen efecto de sustitución. Y acá les planteo un poco este flujo, ¿no? El agente representativo que está acá es básicamente el ricardiano, y cuando consideras a otro agente como es el keynesiano. El ricardiano, evidentemente, tiene acceso de los bancos, claramente el keynesiano no lo tiene, ¿ok? Solamente tiene lo que le paga la firma, igual que al ricardiano, ¿ok? El gobierno puede dar para ambos transferencias, ¿ok? Un banco central que modula un poco el accionar de los bancos en la tasa de interés, nada más, no los prohíbe, solamente ve política monetaria. La SBS es la que realiza la norma para ellos, pero como claramente ustedes pueden observar, la diferencia entre estos dos es que este no tiene acceso a los bancos y este sí tiene acceso a los bancos, igual la firma, ¿no? Entonces acá lo que planteo es un modelo de estos Dynamic Stochastic General Equilibrium, DIVAR,
que es básicamente el modelo más popular en estas metodologías para poder diagnosticar hacia adelante qué tanto nosotros podemos observar la trayectoria del consumo. ¿Ok? A un enfoque keynesiano y hacia adelante ver los choques de política. ¿Cuál es la diferencia entre un agente ricardiano y un agente keynesiano? Pues el agente ricardiano, básicamente, como les decía, tiene un efecto sustitución. O sea, sí puede sustituir. Y de hecho, su portafolio que tiene no solamente se basa en los ingresos que pueda generar por su trabajo, sino por algunas rentas que tiene, o por ser dueño de algunas acciones o de algunos bonos, o por ejemplo ser el propietario de un bien que le da en alquiler a las firmas. Así como las transferencias que les da evidentemente el gobierno. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta acá, un keynesiano tiene un portafolio distinto. ¿Ok? No así, y esto es un poco cómo es que genera el salario este tipo de familias. Esta es la famosa Q de Tobin para hacia adelante observar qué tanto pueden las firmas no solamente alquilar un capital, sino más bien generar ya capital ellas mismas, no alquilarlas a las familias. Y esta es la famosa ecuación de Euler, ¿no? Pero un keynesiano, a diferencia de este ricardiano, en realidad los keynesianos tienen nada más esto. O sea, lo que consumen es solamente gracias al ingreso y gracias a las transferencias que le puede dar el gobierno, ¿no? Una persona que está en los niveles de pobreza, posiblemente el ingreso que pueda generar por una empresa, una microempresa, no es suficiente, el gobierno le da transferencias para poder cubrir las necesidades básicas y eso lo consume. No tiene acceso al mercado de capitales, ¿no? Entonces acá un poco lo que hago es ponderar el consumo entre ambas familias, así como el trabajo. Y esto es un poco la réplica hacia adelante de lo que podríamos observar, cómo podría, el consumo de una familia, cómo puede desenvolverse en el tiempo, ¿ok? De manera estocástica. Una persona rank, es decir, los agentes representativos o representative agent neo-keynesian, que es básicamente un solo agente, los tank o los two agents neo-keynesians, que son los dos agentes, y acá tú tienes un heterogeneous agent neo-keynesian o los agentes heterogéneos, que son minis. Como ustedes pueden ver acá, es fácil hacer una política económica cuando yo asumo que la política económica es bajo un agente representativo. Es decir, todos los peruanos son iguales, y no es así. Bueno, este documento se basa en esta, básicamente. ¿Y cuál es? Los ricardianos y los keynesianos. Algo más avanzado es cuando ya conoces, evidentemente, a familias enteras, ¿no? Entonces, puedes observar cuáles podrían ser los efectos hacia adelante de una política monetaria. Las ecuaciones en general, pues nada, son ecuaciones de modelo, solamente quería presentarlos, acá no los quiero aburrir, pero es un modelo de economía abierta para una pequeña economía como la peruana. Y la calibración es básicamente para observar qué tanto el modelo puede resistir ante cualquier cambio que pueda darse ante un choque. Es decir, los números o los parámetros que necesita cada parámetro del modelo realizado anteriormente, ¿no? Y esto lo saco de distintos papers, ¿no? Y estos son los papers donde me baso, ¿no? De Castillo, Montoro, Córdoba, etc. ¿Sí? Ok. Y estos son un poco las funciones de distribución que pueden tener y podrían, por eso es que son los FRIOS, en un modelo bayesiano. Es decir, este enfoque bayesiano se basa en las probabilidades. Entonces, si tú le dices a la máquina, oye, a través de este tipo de funciones de distribución, yo voy a asumir que en realidad sí se comporta este parámetro, lo que hace
este modelo bayesiano es que te modula cuál podría ser su distribución posterior y muy similar a la realidad, bajo las calibraciones que tú les has dado. ¿Okay? Bueno, estos son los posteriors, es decir, una vez que ya les has dado los priors, has observado sus funciones de densidad y luego sacas los posteriors, ahora calibras y haces los choques. Y eso es lo interesante del modelo. Bueno, acá es interesante ¿por qué? Porque ante un choque positivo de la tasa de interés referencial, es decir, lo que ha hecho, no, vuelvo a iniciar. No es que ha hecho el Banco Central, porque el Banco Central más bien ha hecho una política monetaria expansiva. En este caso, vamos a asumir una política monetaria contractiva. Es decir, acuérdense de ese modelo muy general de la ISLM, donde ustedes tenían en la LM, que es el mercado monetario, esa oferta que es vertical, ¿no? Si ustedes la mueven hacia la izquierda y una función de demanda negativa, ¿no? Dependiente negativa, claramente la tasa de interés va a subir. Bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer acá. ¿Qué pasa cuando la tasa de interés sube? Bueno, cuando sube 1%, los consumos de los ricardianos caen 14%, está por acá, mientras que los keynesianos no tanto. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad la política monetaria afecta más a aquellas personas que pueden sustituir, tienen un efecto de sustitución en el tiempo, como son los ricardianos, no tanto a los keynesianos que no tienen acceso al sistema financiero. Este choque, si es que nosotros asumimos una política de un choque negativo de tasas de interés referencial, es decir, más bien una política monetaria expansiva, pónganse al revés esto debería subir más, esta línea naranja debería subir más y esta línea azul debería subir menos que la naranja. ¿Ok? Entonces, claramente lo que te dice el modelo es que existen problemas cuando tú tratas de hacer una política económica sin observar que hay agentes heterogéneos en tu economía. Los impactos que puede tener la política monetaria bajo agentes heterogéneos es totalmente distinto cuando tú asumes solamente un agente representativo, es decir, asumiendo que todos los peruanos somos iguales, y no es así. ¿Okay? Hay dos agentes en este caso, pero también hay múltiples agentes que también se pueden encontrar. ¿Sí? Y bueno, los impactos en el PBI, claramente, negativo al principio, luego llegas a un momento donde hay un pico, pero gracias a un tipo de cambio real, porque motiva las exportaciones, pero está luego nuevamente cae, ¿no? Y así. Acá le doy un choque positivo de productividad. Miren, claramente, para los ricardianos es totalmente distinto a los keynesianos, es decir, un choque de productividad afecta más a aquellas personas que pueden sustituir en el tiempo, es decir, que tienen acceso al mercado financiero, que a aquellas que no. Y con una tasa de interés internacional, prácticamente también es un efecto negativo para los ricardianos y no tanto para los keynesianos. ¿Sí? Entonces, bajo este modelo tú demuestras que en realidad, en teoría, modelos de dos agentes y multiagentes o agentes heterogéneos, la política económica es totalmente distinta a asumir que todos los peruanos somos iguales. ¿Sí? Y una descomposición de varianza en el consumo, pues claramente hay efectos más de política monetaria que de una política de choque de productividad, de términos de intercambio, o tasas de interés, tasa de interés internacional, y acá de productividad. Y asimismo en la inversión, así como en el producto. ¿Ok? No me quiero centrar acá, quiero más bien entrar a este modelo panel bar, que es ya no solamente demostrar lo que en teoría pasaría con este modelo de equilibrio general, ya con cifras complejas. ¿Sí? Bueno, acá, miren, por departamentos, por los 25 departamentos, ¿okay?
Lo que hago es observar los ingresos que hay por gastos de aquellas personas que gastan por alquiler, así como los ingresos de aquellas personas que tienen deuda hipotecaria. ¿Ok? Acá lo que les muestro también es que, si se dan cuenta, acá hay una masa y acá hay otra, ¿no? Bueno, lamentablemente este es Lima, ¿no? Y este es el resto del Perú. Claramente las productividades, la generación a la entrada del sistema financiero es más en Lima que en el resto del país. Y esto es porque en las regiones el acceso al sistema financiero es muy bajo. Tenemos una Lima que tiene mucho acceso a las finanzas, y estos podrían ser los ricardianos, y tienes a unas 24 regiones o de 24 departamentos que no tienen mucho acceso. Entonces, claramente ustedes ven acá estas dos manchas, ¿no? Si quieres decirlo de alguna manera, que te reflejan justamente la heterogeneidad que existe en el Perú, ¿sí? Por accesos al sistema financiero. Bueno, y este es un modelo muy básico, un modelo de panel bar, donde básicamente lo que tengo acá es el consumo de los bienes no durables. Tienes acá su retardo, acá tienes básicamente choques de otras variables, ¿ok? Y acá tienes el efecto de la política monetaria, ¿ok? Bueno, con datos, por ejemplo, de enero de 2013 al 2020, del ENAO, del Banco Central, con unidades de medida de distintas bases, variables endógenas, como por ejemplo el alquiler de vivienda, crédito hipotecario por la compra de casa, departamento, terreno, ampliación de vivienda, construcción de nueva vivienda o el gasto de alquiler de una vivienda, y variables exógenas como tasa de interés activa, pasiva de moneda nacional extranjera, términos de intercambio, exportaciones, inversión bruta, impuesto a la renta general, a las ventas, créditos, débitos, índice de producción nacional, venta de energía y arribos a hospedajes, entre otras. Lo que hago acá primero es hacer un modelo básico de mínimos cuadrados ordinarios. Luego voy a pasar a un modelo de panel data estática. Después paso a un panel data, a un dato de panel dinámico. Y luego paso a datos de panel con vectores autonormativos. Estos 4 modelos me van a dar una visión. Con el modelo MCO, los principales resultados es que tú tienes tasas de interés que no son significativas, o sea, no entran en el modelo. Claramente lo que se está diciendo es que acá no incluir a tasas de interés es porque en realidad si tú haces sin tener un panel, ¿okay? Y solamente los ves como puntos en general, las tasas de interés no tienen ninguna significancia en el modelo. Es decir, en conclusión, no puedes decir de que están en la zona de confianza porque claramente nosotros hemos visto que acá hay una mancha y acá hay otra pequeña mancha. Entonces eso es lo que te está reflejando esta tasa de interés. En realidad no son iguales, no todos tienen acceso, etc. Los créditos muestran una relación negativa, ¿ok? ¿Y cuál es, evidentemente, acá mi variable endógena? Son los hogares pobres, ¿ok? Tomando como variable el ingreso neto, dividido entre cuartiles y último cuartil. Es decir, ¿se acuerdan cuando yo les mostré la propensión marginal a consumir? Pues yo les mostré acá una familia que es no pobre y acá una familia que es pobre. Bueno, yo lo estoy asumiendo así, pero por cuartiles de ingreso. Acuérdate que un cuartil es el 25% del 0 a 25, primer cuartil, del 25 al 50, el segundo, del 50 al 75, el tercero, y del 75 a 1 es evidentemente el último cuartil, entonces yo estoy tomando así, ¿ok? Y ahí no me sale significativa la tasa de interés, me salen los créditos con una relación negativa respecto a las endógenas, ¿okay? Es decir, a mayor crédito, el ingreso de las personas en realidad cae, no tiene sentido, ¿okay? Las inversiones también muestran una relación negativa, tampoco debería tener un incentivo, porque sabemos que a medida que existen inversiones, eso genera una dinámica en la economía, ¿okay? Las exportaciones
con el Producto Nacional cuenta con una relación positiva, algo de cierto sí tiene esto, ¿no? Luego me paso a un análisis de datos de panel. Y acá lo que agarro ya no como endógenas son los cuartiles, sino ya agarro los ingresos de los arrendatarios, los ingresos de los deudores hipotecarios y los ingresos de los propietarios. Y los principales resultados es que acá sí la tasa de interés es significativa, ¿ok? En el grupo de los pobres y con una relación negativa, ¿ok? La producción nacional aún sigue teniendo efectos positivos y ese bueno. O sea, estamos entrando a un modelo que en realidad sí tiene una buena, pero todavía no es significativo en muchas que hemos coordinado. En cambio, un panel dinámico es que, por ejemplo, en los pobres, los créditos en moneda nacional afectan de manera negativa. No tiene mucho sentido. Las tasas de interés activa tienen un impacto negativo también. ¿Podría tener un efecto bueno? Pues sí, porque si estamos hablando de que la tasa de interés, como habíamos visto en el modelo anterior, si estas suben, evidentemente el consumo debería de caer, claramente. Entonces, si las tasas de interés tienen un impacto negativo, quiere decir que hay una relación inversa entre lo que tienen como ingresos los no pobres y los pobres. Es decir, a medida de que la tasa de interés sube, el consumo debería de caer. Entonces está en línea con lo que hemos visto en el anterior modelo teórico de equilibrio general. En cambio, los no pobres, en el crédito de moneda nacional, no tienen grave significancia sectaria, ¿okay? Y también está de acuerdo al modelo anterior, porque acuérdense que los no pobres no tenían acceso al sistema financiero. Entonces acá podríamos decir de que también está en línea con lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces, en líneas generales, con estos tres modelos, podemos ver de que los resultados preliminares se encuentran relacionados a lo escrito, por ejemplo, en el paper de Cloven, Ferreira y Zurico en el 2000. El efecto indirecto que muestra la tasa de interés activa sobre el portafolio de las familias. ¿Ok? Y acá centrándome ya a un modelo bajo, ¿ok? Donde las variables endógenas que voy a tomar son los ingresos por alquiler, por créditos hipotecarios y el gasto por alquiler, ¿ok? Hago toda un sondeo, más que sondeo, una predicción estadística o no son tan buenos estos estadísticos en panel bar. Básicamente puedes agarrar acá el de Arellano, ¿okay? En fin, no voy a entrar a detalle. ¿Y cuáles son los impulsos de respuesta? Bueno, en principio, vamos a los resultados. El arrendatario, la respuesta del gasto por alquiler ante choques de tasa de interés muestra un incremento no mayor a una innovación estructural en los primeros 3 meses. ¿Esto qué te quiere decir? Te quiere decir que en realidad, si la tasa de interés sube, ¿ok? El gasto por alquiler podría distorsionarse, podría empeorar, ¿ok? En propietarios, la respuesta de los ingresos ante choques también llega a los 3 primeros meses. Y los deudores hipotecarios, acá sí, por ejemplo, la banda de confianza podría ser un poco más, no con tanta credibilidad, ¿no? Porque ahora lo voy a mostrar, en realidad la banda de confianza se separa mucho a la media, ¿ok? Y eso es lo que quería mostrarles. Miren, centrémonos solamente en este acá, que es justamente el de tasas activas en moneda nacional sobre el ingreso o sobre las familias que gastan en alquiler. Cualquier choque de innovación sobre la tasa de interés sobre este gasto en alquiler tiene ese impacto. Es decir, sube para luego caer. ¿Ok? Eso pasa también para los créditos hipotecarios, así como para aquellas personas que tienen ingresos por alquilar sus predios. ¿Qué te quiere decir entonces esto? Está en función a lo que nosotros hemos visto en el modelo anterior, los efectos de aquellas personas que tienen riqueza, los efectos que tiene la tasa de interés sobre aquellas personas que tienen riqueza, es decir, tienen predios, pueden entrar al mercado del sistema financiero, obteniendo créditos hipotecarios, o que tienen la capacidad de alquilar un predio, son personas evidentemente que no son pobres, pues la tasa de interés sí les afecta. Esto demuestra entonces que hay un efecto
de la tasa de interés sobre aquellas familias que son los ricarios. ¿Okay? Por último, no quiero aburrirlos más, un poco las conclusiones es que con un modelo de agentes heterogéneos el impacto de las tasas de interés sobre el consumo es aproximadamente la mitad que su contrapar de la inversión. Esto es bajo el modelo de equilibrio general. Bajo estos modelos de agentes heterogéneos, la política monetaria se amplifica en el canal directo. ¿Y cuál es el canal directo? Básicamente, si la tasa de interés sube, debería impactar básicamente y directamente al consumo. Un canal indirecto, más bien, es que esta tasa de interés sube, las inversiones deberían de caer, porque sabemos por teoría económica que hay una relación directa, las inversiones caen de las empresas, estas ya no contratan más personas, pasan al desempleo y por ende sus ingresos caen y por ende sus consumos caen. Ese es un efecto indirecto. Entonces el canal indirecto es aún incierto, dado que la reducción de la inversión de las empresas no es tan considerable en este tipo de modelos. Mientras que por el lado del panel bar, el impacto de la tasa de interés está en función de la teoría económica que hemos presentado. Esto era básicamente lo que quería mostrarles, queridos amigos.